Ley de capacitaciones de Somos Perú y Central Mediática ya en la parte final y vamos directamente con el sexto ponente. Adelante con el video de Central Mediática. Capacitaciones y Comunicaciones Central Mediática y el partido Somos Perú presenta a su sexto ponente en la última capacitación del 2025, el doctor Álvaro López Cazorla, doctor en Derecho y magíster en Ciencias Políticas, con este tema de formación partidaria, donde vamos a hablar de los cuadros políticos y su relación con la democracia partidaria. Algo que siempre escuchamos, cuadros políticos, el cambio generacional, todo lo que hablamos relacionado a la democracia. El día de hoy vamos a manejar estos temas, destacando la organización interna de los partidos políticos, el liderazgo responsable y el fortalecimiento, que siempre lo hemos dicho el día de hoy, de los partidos políticos. El doctor Álvaro López Cazorla, nuestro sexto ponente, destacado profesional, quien está compartiendo estos conocimientos el día de hoy. Cuadros políticos y democracia partidaria. La existencia de cuadros políticos preparados, éticos y comprometidos es fundamental para garantizar una democracia interna, sólida y una representación política de calidad. Planteamiento del problema, la debilidad de la formación de cuadros políticos, la ausencia de la democracia interna y el deterioro de la confianza ciudadana en los partidos políticos. Nadie quiere saber de partidos políticos y así no debe ser. Los objetivos, reflexionar sobre la importancia de los cuadros políticos, la vida partidaria, promover la democracia interna como base de organizaciones sólidas y contribuir a la formación de liderazgos en los partidos políticos. Central Mediática, la IA de Central Mediática nos hace la pregunta: ¿puede existir una democracia sólida si los partidos políticos no forman cuadros preparados, éticos y comprometidos con la democracia interna? Es la pregunta que nos da la IA de Central Mediática. Ahí está pensando, y la respuesta la tienen ustedes. Damos la bienvenida a nuestro último ponente del 2025. Con eso clausuramos el día de hoy el full day de capacitaciones. Recibimos al doctor Álvaro López Cazorla con un fuerte aplauso. Buenas noches, Ricardo. Adelante. Muy buenas noches con todos. Hoy día la parte formativa de la suerte del sílabus que se trabaja para la cristalización de los objetivos teóricos y prácticos trata de un tema de vital importancia y cuya coyuntura hoy día es trascendental. Estamos en plena actividad político-partidaria rumbo a las elecciones del 2026 y en consecuencia los partidos se preparan. Los partidos comienzan a ejercitar una suerte de gimnasia político-partidaria y aceitear sus cuadros políticos para que al mismo tiempo lo más representativo de estos cuadros políticos puedan surcar los efectos reales de una democracia participativa, una democracia con justicia social, una democracia representativa en el país, una democracia que está sustentada en los partidos políticos como clave de la designación del destino patriótico del país en su vida democrática. Los cuadros políticos y la democracia partidaria. Justamente en esta semana y la anterior culminaron procesos internos de las agrupaciones políticas. Hay dos agrupaciones políticas de corte histórico en el Perú que han competido en sus elecciones internas con dos tipos de simbología competitiva totalmente distinta. Uno de ellos, partido más tradicional y centenario, que con 15 candidaturas llega a tener un candidato joven, el que es votado directamente con la participación de miles de militantes al interior de su agrupación política, donde cada militante da un voto. Ese es un ejemplo claro de una democracia interna. Pero ¿qué refleja el resultado de esa votación? Refleja una incógnita. Refleja un cambio, pero también una incógnita. ¿En qué sentido? Los medios de comunicación traducen esto, que es público y notorio,
los líderes tradicionales perdedores no saludan al ganador. Y entonces la imagen que se vende ante la opinión pública es efectivamente de que es una agrupación política que hace democracia interna, hay un nivel de participación, hay un militante y un voto, eligen, respetan la elección interna, pero normalmente en las democracias más fuertes y más contradictorias, hace poco en Chile, hay una victoria del partido de derecha del señor Katz frente a un partido netamente marxista-leninista, de izquierda, de una dama. Pero la dama va y va a saludar al ganador. Ese es un principio de la democracia. El saber reconocer el triunfo que se dan en elecciones internas, primarias, nacionales, regionales, locales, lo que fuera. Pero se optimiza la democracia cuando se reconoce al triunfador y se reduce la democracia cuando no se reconoce al ganador. Entonces lo que se trata hoy día es de combatir esa suerte de crisis que surgen no solamente en ese partido al que hemos señalado y que señalan los medios de comunicación, sino en el otro partido que fue también 2 veces gobierno, pero que van a un proceso electoral a través de una convención nacional. ¿Qué es una convención nacional? Es la agrupación de líderes nacionales que son votados en sus circunscripciones territoriales, llegan a la capital trayendo en su mochila el nivel de representación de sus departamentos, de sus regiones, y luego adentro hay una suerte de un fraude, donde igual, de acuerdo al número de delegaturas, determinado candidato debería ser el ganador, pero surge otro candidato y el Jurado Nacional de Elecciones, a través de la respuesta que le da el organismo de procesos electorales, le dice: esa elección no vale. Anulan las elecciones y lo peor, ese partido no puede participar en las próximas elecciones. Un partido tradicional, como es el caso de Acción Popular, es un caso, y el otro es el Partido Aprista Peruano. Entonces, ¿qué hacer? Aquí estamos nosotros para educarnos, para fortalecernos vivamente en el ejercicio democrático, y como dice aquí el texto, grandes tareas de los partidos políticos. Entonces tengo que cumplir y hacer mi tarea. ¿Cuáles son esas grandes tareas que debo de revisar metodológicamente, educativamente, pedagógicamente, para que no caigamos en la desgracia de ser denostados públicamente después de amañados procesos internos y después de que no congeniar muchas veces con el ganador de las elecciones internas? ¿Qué falta allí? Falta civismo, falta tarea educativa. El civismo significa el amor al acto cívico del respeto al sufragio. Ese es el civismo. Hubo un pensador cubano que muchos años atrás, cuando en Cuba existía democracia, hoy día no la hay, este pensador, José Martí, decía: si la ley está dada en el sufragio, la revolución es el sufragio. ¿Por qué? Porque cuando yo sufrago, cuando yo voto, estoy votando para un nivel de ejercitar más democracia, más participación directa, para que me escuchen, para que sea no un actor pasivo, sino un actor dinámico de la convocatoria de la democracia. Y entonces, tenemos que fortalecer la organización, tenemos que fortalecer la capacitación política y la acción política. No hay acción política válida si es que no está fortalecida por capacitación política. Y no hay capacitación política válida si es que ésta no emerge de la propia organicidad interna. Las organizaciones internas de los partidos se fortalecen a través de estatutos democráticos, de sentido democrático de la participación cívica de cada uno de los sufragantes en los partidos. Y se fortalece aún más, como lo vamos a ver hoy en día, rápidamente lo que acontece a nivel de las
democracias internas de los partidos con diversas ideologías. Pueden ser ideologías de derecha, de centro, de izquierda, pero lo importante es que se fortalezcan en su ejercicio cívico. Entonces, hay una vertiente ideológica tradicionalista. ¿Cuál es el partido tradicionalista? Hay que revisar la historia en el Perú. La historia política en el Perú nos llega al siglo XIX, donde antes del nacimiento del APRA o del nacimiento del Partido Comunista o de Acción Popular, habían partidos como el Partido Cívico, el Partido Civil o el Partido Demócrata. Entonces estos converjaban sus liderazgos, se reunían muchas veces cerca de las iglesias, votaban, ejercitaban su sufragio, convocaban a las masas y ahí se armaba un nivel de difusión tradicionalista de esa agrupación política. Pero después vinieron los procesos nacionalistas que se dieron desde el punto de vista de que los procesos nacionalistas significan un nivel cabal de acercamiento hacia el Estado y que el Estado debe tener un rol promotor dentro de la estructura gubernativa. Luego vinieron los partidos socialdemócratas, que tiene su origen marxista-leninista en Europa, pero que después, digamos, viró dentro de su concepción social a un ejercicio democrático mucho más cabal. Los partidos marxistas-leninistas, que como en el caso de Chile, presentan su ideología, se presentan como tales, triunfa como el caso del actual presidente de Chile y pierde como la futura candidata marxista que perdió las elecciones con Cartes en Chile. O en su caso es el caso del señor Castillo, que se presentó en Perú Libre, que tiene su agrupación marxista-leninista maoísta, gana las elecciones, pero comete el infausto golpe de Estado por el cual es procesado en la actualidad. Y luego tenemos partidos humanistas de corte demócrata cristiano, que son triunfadores, por ejemplo, en Alemania, donde actualmente el Partido Demócrata Alemán está llevando las riendas de la organicidad y organización y gestión pública en Alemania, basados en lo que son las encíclicas papales. Los partidos demócratas cristianos en el mundo están basados en dos concepciones: una concepción tradicional de Iglesia Católica, formativa, basadas en las encíclicas papales. ¿Qué son las encíclicas papales? Las encíclicas no vienen a ser sino un convenio de pensamiento, un compendio de pensamiento de la Iglesia, pensando socialmente en el trabajador y en el hombre. El hombre es un real motivo de preocupación y el trabajo que lo circunda para fortalecer a la familia es la preocupación de la Iglesia. Y entonces la encíclica papal Rerum Novarum y la encíclica papal Centésimos Annus, eso está en latín, 100 años después de la Rerum Novarum, son los instrumentos vitales del pensamiento de los partidos cristianos o demócratas cristianos en el mundo entero. Luego tenemos el tema de la formación política, que es el camino para la superación de la acción del partido. Los partidos políticos tienen una misión. ¿Cuál es la misión del partido político? Llegar al poder. Partido que no se mentaliza para llegar al poder, ese no es partido. Ese puede ser un club de amigos, un club social, pero no es un partido político. Los partidos políticos se fundan, se fortalecen, se avivan para ser parte de un instrumento del poder que llegan con todos sus militantes para transformar la sociedad. Si no, no existiría como partido político. Ahora, que ese nivel de transformación esté ligada a temas de corrupción es otro cantar. Aquí estamos pensando en alto, ¿no es cierto? Estamos pensando en un sentido formativo, deliberativo, seguramente, motivador para que después podamos fortalecer en unas preguntas y respuestas. Pero lo que hay que llegar es al neumeno de la formación de los partidos políticos. Si nosotros simplemente hacemos en el sentido de partido político corrupción, mejor retirémonos de la democracia y no participemos de las elecciones, ¿no es cierto? Lo que tenemos que lograr
es de que la gente piense, que la gente medite en su sufragio, que la gente no solamente vaya por un tupper o vaya a votar por un polito, sino que piense y dignifique su voto, racionalizando su voto y pensando su voto en qué programación y qué líder puede plasmar lo que está señalado y publicado en todas las agrupaciones políticas a través del Jurado Nacional de Elecciones. De manera de que la formación política es el camino para la superación de la acción del partido y robustece la lucha de la democratización del gobierno. ¿Se robusteció acaso la lucha de la democratización del gobierno cuando llegó al poder un partido marxista-leninista en el Perú? Cuando le colocan como ministro de Educación o ministro de Trabajo, a quien lo primero que hicieron fue dividir a sindicatos organizacionales del Perú. Creemos que no. Entonces, la vocación de servicio para llegar al poder, sean marxistas, no marxistas, sean demócratas cristianos, sean apristas, sean de derechas, de izquierdas, es fortalecer la democratización del gobierno. ¿Y el gobierno en qué se traduce? Se traduce en sectores sociales y en sectores productivos. Entonces yo tengo que tener gente especializada en temas sociales, educación, salud, en temas productivos, energía, minas, en temas de seguridad, defensa, Ministerio Interno, para fortalecer un nivel de capacitación del ejercicio de la organización gubernamental y llegar a tener mis objetivos preclaros que lleguen a cumplir indudablemente el gran servicio público que espera la población. La población lo que espera es un servicio público cercano, un servicio público técnico, un servicio público no interesado o vinculado a temática ideológica fortalecida por la agrupación, sino un funcionario que efectivamente esté involucrado con los deseos más innatos de la propia población, donde el Parlamento y el Ejecutivo no se andan peleando día a día, al contrario, hay una política que hoy día con muy buen criterio el Tribunal Constitucional lo viene mencionando, que es la colaboración de poderes públicos entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento. Pero para eso hay que colocar gente inteligente en el Parlamento. Y hay que colocar en el Ejecutivo también gente preparada y técnica. ¿En qué se pueden poner de acuerdo el Ejecutivo y el Parlamento? ¿Por qué permanentemente vamos a estar en esa pelea de perros y gatos, ¿no es cierto?, en la cual te clausuro yo a ti Ejecutivo, te mando a tu casa a ti Poder Legislativo? Porque, por ejemplo, no trabaja en temas vinculados a una sola bandería política, que es la lucha contra la desnutrición infantil, por ejemplo. Por ventura, el de izquierda, el de derecha estaría en contra de ir a luchar contra la desnutrición infantil. Nunca. Ahí no hay ideología que valga. La única ideología es el nivel de la superación de los índices de la tasa de mortalidad infantil y los índices de la tasa de morbilidad que tienen las damas cuando dan a luz. Entonces el Estado tiene que ver eso. El Estado tiene que ver cuál es el índice de mortalidad infantil y de mujeres existentes en el Perú y cómo está la mente de esos niños de 2 o 3 años desnutridos que más adelante no van a poder ni siquiera interpretar un texto. Están muertos vivientes que están caminando en el país. Y ese es tema de Estado. Y tema de Estado está vinculando al Ejecutivo y al Parlamento. Al Parlamento y al Ejecutivo. Entonces ahí no hay razones o sin razones que valgan para que evidentemente existan contradicciones permanentes. El otro tema que vemos es el tema vinculado a la formación política y capacitación política para modernizar los partidos. ¿Cómo me formo? ¿De qué manera me formo para modernizar los partidos políticos? Los partidos políticos tienen su ideología, tienen su doctrina, tienen su filosofía política, pero lo están descuidando. ¿Qué cosa?
Lo que están descuidando es la formación de sus cuadros políticos para el ejercicio del gobierno. Entonces, un cuadro político de un partido debe de tener, de acuerdo a su nivel de especialidad, el partido debe de preparar. Sus secretarios nacionales deben ser los más expertos. Del secretario nacional de Salud Pública. Ese puede ser el próximo ministro de Salud Pública. Ese debe prepararse las 24/7, 24 horas al día en temas de salud pública. Y deben tener sus cuadros operativos preparados en temas de salud pública. Debe tener médicos, deben tener enfermeros, licenciados en enfermería, licenciados en nutrición, licenciados en temas vinculados a los quehaceres oncológicos, en fin. Pero las diversas especialidades del sector salud deben de acometerse a través de esa Secretaría Técnica de Salud Pública. Esa es la razón de existir diversas secretarías funcionales al interior de las agrupaciones políticas. Entonces, las agrupaciones políticas deben de Secretaría Nacional de Educación. Ese secretario general de Educación o el secretario colegiado de ese Comité Ejecutivo Nacional en temas de educación pública debe ser el tipo, por excelencia, el que sea un experto en materia educativa y pedagógica. Ese señor debe de contribuir a crear escuelas de pedagogía al interior y escuelas de educación para conocer dos cosas que son fundamentales en el tema educativo. ¿Cómo están las currículas educativas que se enseñan en los colegios? Los partidos deberían dedicarse a través de esa Secretaría Técnica de Educación a conocer de cerca qué se está enseñando. ¿Qué se está enseñando a los niños de 7 años, de 8 años? Se ha descubierto, y esto es público y notorio, que algunos textos de ministros pasados, de gobiernos pasados, tenían metodologías prácticas de relaciones con niños de 7 a 8 años enseñándoles contacto anal. Eso no es posible. Eso se descubrió y se denunció. Entonces, ¿qué hacen los partidos políticos cuando tienen un secretario técnico en materia de educación? Debe dedicarse a la revisión exhaustiva de lo que son cada uno de los contenidos de los sílabos y de las currículas, y que eso debe ser permanentemente reestudiado y analizado con la participación de los padres de familia. Los padres de familia en temas educativos son los veedores públicos de la tarea educativa. Los profesores son los veedores públicos de la tarea educativa. Pero el partido les tiene que enseñar eso. Les tiene que señalar a tomar nota de lo que efectivamente están encontrando en sus escuelas de capacitación. Luego, racionalizar su organización política y plasmar permanentemente la educación cívica. ¿Qué es la racionalización? La racionalización es la optimización que debe existir dentro de la organización para que esa organización sea mucho más ágil, tenga un principio de celeridad óptimo, para que pueda llegar con mensajes claros y oportunos a su propia población electoral, al interior del partido. La racionalización significa no agregar secretarías nacionales, sino tratar de tener secretarías nacionales que, como el ejemplo de quienes quieren llegar al gobierno, quieren achicar ministerios. Hoy día el Estado ha crecido en demasía y la idea es racionalizar, achicar sin despedir empleados públicos, pero achicar las estructuras del Estado para que el Estado no sea un ogro filantrópico, como decía un pensador mexicano, Octavio Paz. ¿Usted quiere un ogro que no dé servicios o quiere usted realmente un Estado ágil, un Estado que actúe con celeridad y que optimice su servicio? Entonces, si esto es así, el partido tiene que saber racionalizar su organización política. Y aquí hay una parte que es trascendental. ¿Qué perspectiva pedagógica voy a brindar para la superación ideológica del partido, de los cuadros políticos? ¿Qué modelo teórico yo voy a construir? ¿Con qué perspectiva pedagógica
voy a tener esa superación política e ideológica. Ese es un tema central. Los partidos se están descuidando de que tienen que tener perspectiva pedagógica. ¿Qué quiere decir perspectiva pedagógica? ¿A dónde voy? ¿Qué camino voy a tener para enseñar a mis cuadros políticos que entiendan de que lo que se discute en educación, lo que se discute en salud pública, lo que se discute en energía, lo que se discute en transportes, lo que se llega a discutir en temas relacionados a la seguridad pública en general, tengan un nivel de enseñanza con una llegada total y fácil a la ciudadanía? Que no me hablen en difícil. Lo que yo quiero es de que efectivamente quiera contribuir al desarrollo óptimo del país, educando a los componentes del partido, pero educándolos con propuestas sencillas, versátiles y ágiles, no haciendo difícil el trabajo político o legislativo y de control público. Entonces hay que perfeccionar la superación política e ideológica de los cuadros políticos. Pero para eso, ese cuadro político debe saber estudiar, debe dedicarse. ¿Qué costaría a los dirigentes de base y a los militantes de los partidos trabajar 23 minutos bajo reloj, leer aproximadamente 7 editoriales diarios? Yo puedo escoger usando mi internet, tomo hora, 23 minutos y leo 7 editoriales. Y los puedo dividir todavía en 4 editoriales peruanos y 3 editoriales del extranjero. A la mano, haciendo un clic. Pero no, la gente está en el TikTok y esto, por aquí, por allá, ¿no? Y cambia el TikTok y está 2 horas en el TikTok. ¿De qué le sirvió? Absolutamente de nada. Pero puedo aprovechar yo 23 minutos, 25 minutos para leer lo que un periodista connotado en temas de ciencia política me están hablando de la coyuntura de hoy día. Hay otro editorial que sale sobre el tema valorativo de los jueces y fiscales en el Perú. Entonces voy yo con 7 editoriales al día, estoy yo leyendo un promedio de 230, 250 mensuales, editoriales mensuales, y estamos hablando de 2.500 editoriales en un año. Entonces, ¿qué ha sucedido con ese dirigente? Primero que está al día con las versiones que le dan los analistas, los editorialistas de los medios de comunicación nacionales e internacionales. Segundo lugar, que al mismo tiempo su léxico está rápidamente yendo a entender más figuras no solamente literarias, sino concepciones de grado de argumentación que tienen los analistas nacionales e internacionales. Y entonces va a haber un imperativo de hoy día que es recoger cuadros competentes con eficacia en la dirección que desarrollan. Yo no puedo pensar en cuadros competentes si es que este cuadro no se prepara, no estudia, no analiza, no lee un libro. Entonces pregúntele a los dirigentes políticos cuántos libros y cuáles son los autores que han leído en el transcurso del año. Lamentablemente los índices en Latinoamérica no nos ayudan mucho dentro del ranking en el Perú. En el Perú un altísimo porcentaje de eso llega a leer un libro al año, cuando el promedio latinoamericano está aproximadamente en 7 o 8 textos al año, promedio. Y de manera de que esto ayuda esa perspectiva para tener una perspectiva ideológica que también supere las concepciones políticas ideológicas. ¿Por qué supere? Porque las concepciones políticas ideológicas no son un todo congelado. No es que me entregan un molde y de este molde no salgo. Entonces aquí hay que aplicar una dialéctica importante que es la dialéctica hegeliana. Hegel era un gran pensador alemán. Ese pensador decía, oye, tú no te puedes sentar a convivir con una idea 40 años, 50 años, 60 años, porque el mundo se mueve, porque el mundo se desenvuelve.
Y por otro lado, lo que sucede en Europa tú no lo puedes trasladar como un molde congelado para que suceda en Latinoamérica. Son realidades totalmente distintas. Entonces, ante realidades distintas, tiene que haber soluciones distintas. Pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estudiar, tengo que pensar, tengo que dinamizar mi forma de ver el mundo. Entonces, la teoría del conocimiento me está diciendo, señor, prepárese. Prepárese, como decía González Prada, prepárese para la lucha y no para el placer. Habrá momentos para placeres cotidianos que pueda tener el hombre, pero el país requiere lucha forjadora de la tarea educativa de sus líderes. El país lo que requiere es una preparación continua para tener esto, una promoción de la integralidad que yo voy a vender como metas de autonomía en el conocimiento, y un conocimiento que no es solamente direccionado, un conocimiento multidisciplinario. Hoy día, el juez, el abogado, hablo en mi tarea de abogado, de profesor de Derecho, no se concibe un juez si es que ese juez no estudia antropología. No se concibe un juez si ese juez no estudió sociología. Antropología porque estudia al hombre. Sociología porque estudia la propia sociedad. La sociedad está cambiando diariamente en el mundo. Los delitos también están cambiando en el mundo. Las relaciones comerciales y humanas cambian en el mundo. Entonces, como la sociedad se mueve, si yo tuviera un juez congelado y no analiza su sociedad, pobre de ese juez, pobre de ese magistrado, ¿qué producto me va a vender? Me va a vender un producto retrasado del siglo XIX y no del siglo XXI que estamos nosotros conviviendo. La multidisciplinariedad hace posible de que surjan conocimientos multifacéticos. Prepararme en antropología, prepararme en temas de naturaleza social, prepararme en temas médicos, culturales, idiosincráticos, en temas educativos, hace posible de que el hombre político, el homus politicus, como dices en latín, tenga una promoción de su integralidad con la sociedad y una autonomía en su conocimiento, una autonomía en un conocimiento que va a ser mucho más versátil, mucho más comunicativo y al mismo tiempo que mucho más participativo con la propia gente. Entonces estamos viendo una suerte que significa el reposicionamiento de las ciencias políticas en los partidos políticos. ¿Por qué están los partidos políticos como están? Porque no se están reposicionando con la sociedad. No están estudiando el avance del hombre, no están estudiando cómo avanzan las sociedades en el mundo, no analizan lo que es la geopolítica, lo que está sucediendo con Ucrania, con la URSS, Estados Unidos y ahora último, el tema de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua y Estados Unidos, es un tema de geopolítica que nos debe interesar a todo el mundo, porque evidentemente el nivel del poder en las decisiones geopolíticas, ¿a dónde se ha trasladado? A Latinoamérica. A Latinoamérica. Y las decisiones que existan a nivel de los Estados Unidos y en Latinoamérica de acá 1 año o 2 años, van a valer para decisiones globales en todo el mundo. Porque Europa ya está decayendo y se han dado cuenta hoy día en el siglo XXI que Latinoamérica está resurgiendo. Y el poder de la economía a través de los insumos primarios está en Latinoamérica, ya no está en Europa. De manera de que la política cambia, es cambiante. Y como que cambiante que es, debe de reposicionarse para tomar mejores decisiones. Yo optimizo mis decisiones siempre y cuando me posicione dentro de la nueva concepción del mundo. Entonces hay una teoría general de formación, una teoría de formación política también, donde indudablemente debo de actuar imperativamente. Por ejemplo, hay una teoría de la socialización de la política. ¿Qué es esto de la socialización de la política? O sea, no quiero solamente yo juntar mis ideas para mí.
como dicen, nosotros somos 4 en mi familia y no más. No quiero saber nada con los vecinos, no quiero viajar a otro departamento, no quiero viajar, menos voy a poder viajar al extranjero. Yo y mi familia, soy yo y mi circunstancia, como decía un pensador antiguo, español, pero muy buen pensador, Ortega y Gasset, decía, soy yo y mi circunstancia. Una suerte de pegajoso hoy en día, ¿no? Hoy en día se diría, soy yo y mi celular, ¿no? Soy yo y mi circunstancia. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es un nivel de convivencia mayor. Los partidos tienen que conversar entre los partidos. No porque yo sea del partido X no voy a mirar al partido Z, o el partido Z no va a mirar al partido Y. Porque la política, señores, es conversar. La política no es pactar, es conversar, es sentarse a intercambiar posiciones. Si tú has llegado al poder hoy día, mañana lo puedo llegar yo. Pero tú me puedes contar tu experiencia de hoy día para no cometer los errores que tú has cometido hoy día y podamos lograr posiciones óptimas mañana. De eso se trata. Entonces la política es conversar, no es pactar. Porque lo que nosotros requerimos es de que exista una socialización de la política y una influencia también en contacto permanente con son los medios de comunicación masiva. Hoy en día dicen sí, pero ya no creemos en los medios de comunicación masiva, que ya no creemos en los periodistas de streaming, muchos de ellos en el mundo entero hay fake news. El fake news, que es la noticia falsa, que a todos a veces nos deja perplejos, vemos algo ahora en nuestro celular y es un fake. ¿Qué es un fake? Es una noticia falsa, promocionada por TikTok, por las diversas redes, etc. Pero ¿por qué nos captan inicialmente a nosotros? Porque somos gente que no estamos preparados y estudiando y analizando el día a día. Entonces los políticos, los que están interesados en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales, que van a venir próximas elecciones, en las elecciones generales para la toma del poder, deben de prepararse permanentemente en las lecturas permanentes que están en todos los medios de comunicación masiva para que evidentemente puedan tener una suerte de formación política ideal que le dé identidad política. La situación es de que nosotros no estamos buscando identidad política, estamos escapándonos de la propia idiosincrasia, de la forma de vendernos nosotros políticamente hacia el mundo entero. Y entonces lo importante es de que podamos contribuir no solamente en el partido, sino en la familia, en una suerte de formación integral desde el punto de vista social, educativo, donde también cuentan las propias experiencias personales. Todo político que llega al poder, sea en el Parlamento, sea en el gobierno, trae en su mochila sus experiencias personales. Y la manera como haya convivido y se haya hecho realizado con sus experiencias personales, sean malas, negativas, frustrantes, victoriosas, animosas, entonces va a tener un nivel de versatilidad porque ha vivido el mundo. Hoy día conversaba con una psicóloga, me parecía interesante la posición, me dicen, oiga, los psicólogos jóvenes andan frustrados. ¿Por qué? Porque no tienen todavía años de recorrido. ¿A quiénes consultan? A los psicólogos de más de 50 años. Claro, pues tienen experiencia de vida. ¿A dónde te vas? A un abogado veinteañero que ha salido recientemente de la universidad o uno que ya tiene unos 20 años de experiencia o 30 años de experiencia. A la vista es. Entonces, es igual en el tema del periodismo y a nivel de cualquier otra profesión. Los años cuentan, pesan, pero cuentan a favor de entregar un nivel de formación mucho más calificada, diríamos así. Ahora, esta teoría de la formación política nos vincula también con la teoría de la democracia. Y en la teoría de la democracia, que es el tema de la democracia directa y representativa que hemos visto ahora en los dos ejemplos iniciales que yo les he puesto en evidencia. Una democracia directa, cada militante un voto,
me da un determinado resultado. Una democracia indirecta, donde voto por delegados y los delegados me dan otro resultado. Fraudulento, pero me dan un resultado. Pero una democracia participativa se está descuidando a las democracias participativas. ¿Qué es esto de las democracias participativas? En los gobiernos locales, en los gobiernos regionales, existen los liderazgos naturales de la población. Uno sabe quién es el líder de una asociación de padres de familia. Uno sabe quién es el líder de las organizaciones sindicales. Uno conoce quién es el líder de las cooperativas. Uno sabe perfectamente quiénes son los líderes de construcción civil. Esta gente que es representativa de la población, porque es representativa por los años que ha prestado de servicio conduciendo a su población. Y cuando vienen las elecciones, nadie se acerca a ellos. Error, grave error. Grave error del candidato a alcalde, grave error del candidato al gobierno regional, grave error del candidato parlamentario. ¿Dónde tienes que acudir? Al dirigente que tiene experiencia. Ese dirigente que tiene experiencia te va a dar a conocer de alguna manera cuál es su rol dentro de la propia sociedad, cuáles son las deficiencias donde hay que saber suplir para educar a la propia población. Es una manera de un educador social. Ese dirigente comunal es un profesor social. Yo les cuento una experiencia. Cuando fui elegido alcalde en el Cusco, lo que hice muy joven fue convocar a todos los dirigentes sociales. A todos ellos los senté así en una suerte de audiencia pública. Claro, al pobre alcalde joven lo crucificaron 3 horas, peor que a Cristo. Todo el mundo le pedía, le reclamaba y oscilaba. Pero todo lo llegamos a grabar y todo lo llegamos a publicar. Y era un diagnóstico situacional preciso para un ejercicio gubernamental de acá a 15 años, a 20 años. Había hablado la población representativa, habían hablado los líderes naturales de esa población que direccionaron con su representación la calidad de participación y de representación que se debería de ejercer desde el punto de vista de gobiernos locales. Lo mismo puede hacerse en los gobiernos regionales, lo mismo puede hacerse con los candidatos al Parlamento. Los candidatos al Parlamento se juntan, hacen su reunión con sus propios militantes y simpatizantes, pero no conocen a los líderes comunales de la población. Entonces lo interesante es convocar a ellos, conversar con ellos y trazar rutas conjuntas que ayuden muchísimo a una tarea cívica. Decíamos, hay que armar un plan de estudios de civismo en las escuelas y colegios y preuniversidad. La tarea formativa es trascendental, señores. Lo que no estamos haciendo es una suerte de un reconocimiento cabal de la parte formativa, donde podamos averiguar si hay ausencia o no de un plan de estudio cívico al interior de las escuelas públicas, de los propios colegios nacionales y también privados, donde antes, por ejemplo, se enseñaba educación cívica como una especie de un curso que es una suerte de introducción al derecho constitucional, donde me enseñaban qué es población, qué es territorio, qué es república, qué es nación, qué es pueblo, conceptos preclaros que ayudaban indudablemente a tener un molde de conocimiento para ese alumno que ya no tenía problemas cuando ingresaba en la universidad. Igualmente, las escuelas y colegios y preuniversidad. Hoy día, gracias a una reunión que yo tuve hace años con una vicerrectora en San Marcos, alumnos, antes de ingresar a determinadas ingenierías, están estudiando humanidades. Antes de agarrar los cursos de formación directa de pregrado, están estudiando humanidades. Estudian 2 años. Se preparan en realidad nacional, se preparan en educación cívica, se preparan antropología social, se preparan en sociología, para que después puedan ingresar a cursos de una materia regular de sus propias asignaturas. Todo lo que decíamos en antes, ciencia política, sociología, económica, economía, pero la pregunta es, ¿para qué y por qué y cómo? Para que justamente se pueda tener un nivel de didáctica política
dentro de las buenas y novedosas concepciones del mundo que nos otorga también, hay que agregar el estudio de la historia. La historia política en el Perú, que es tan enriquecedora, hace posible que nosotros podamos recrearnos, no solamente con lo que sucedió 100 años atrás, la gran lección de la guerra con Chile, por ejemplo, es una lección histórica en la cual no debemos olvidarla. El hecho que Chile haya gobernado desde Lima durante 3 años y con bandera y esta de los chilenos no es poca cosa, ¿no? O no es poca cosa que los hayamos sacado del norte del país, donde después de una convivencia de cerca de 3 años. Eso ha sido dramático en la historia política del Perú. Pero indudablemente, ¿por qué llegó la guerra con Chile? Por vacíos de poder, por vacíos de liderazgo, por no edificar y no construir nuestros propios liderazgos nacionales. Entonces la ciencia política sirve para eso, para esa parte formativa, al igual que la sociología, la economía y la propia historia. Ahora hay desafíos que dentro de la teoría política debemos de llegar a trazar. El primer desafío está en conocer muy de cerca qué significa el poder. ¿Para qué sirve el poder? ¿Cómo llego a tener poder? Entonces, el poder tiene una dimensión que otorga evidentemente un nivel de autoridad y de representación para el servicio público, para no servirnos del servicio público, no servir al servicio público. Entonces, los temas de la educación en la austeridad, en el gasto, hacen muchísimo el quehacer de los nuevos partidos que deben de reforzar los criterios de la ejecución de gasto y también de la austeridad en el gasto público. Hoy día se critica mucho, ¿no? De un gobierno que hubo del 2006 al 2010, tenía 84.000 millones de soles de presupuesto. Hoy día, ¿cuánto de presupuesto se ha aprobado para la gestión desde el 1 de enero del 2026? Si en el 2006 tenía usted 84.000 millones, hoy día tiene usted 256.000 millones de soles. 256.000 millones de soles. Lo que tiene todo el presupuesto de la República hoy día. Entonces hay la necesidad de que ese presupuesto se controle, el gasto. Por eso hay corrupción, porque no hay veeduría pública que ayude y que optimice a un mejor control de ese gasto. Y los parlamentarios no estudian cómo ejercer el control. Hoy en día el Parlamento no debe dedicarse solamente a las leyes, el Parlamento debe dedicarse exclusivamente al control público del gasto, de la capacidad de ejecución del gasto del erario nacional. Entonces son desafíos en los cuales nos va a dar un nivel de representatividad mayor de la autoridad que se legitime con su propio ejercicio cívico, se va a fortalecer la propia democracia, se va a fortalecer el tema vinculado al nivel de ordenamiento de la justicia y se va a trabajar en la línea de la lucha permanente contra la desigualdad económica y al mismo tiempo contra el tema de la corrupción y la propia desinformación. Hay corrupción porque no hay adecuada información. Hay corrupción porque no hay adecuada transparencia. Si hoy día, con la inteligencia artificial de una notable conferencia que ha habido, que estaba escuchando hoy día al expositor, señalan que si hay aplicación digital para el control del gasto público, no habría corrupción. Entonces quiere decir que está habiendo una suerte de compadrazgos en los cuales no se está aplicando debidamente lo que es el trabajo de la digitalización cabal y la transparencia y el control de la digitalización como un uso tremendo de la administración pública para el cabal control del gasto público, sobre todo en el tema de las adquisiciones. ¿Cómo podemos percibir que hoy día todavía hay trafa en el tema de las adquisiciones públicas? Cuando todo puede estar digitalizado, cuando todo tranquilamente se puede ordenar a través de la inteligencia artificial. No es posible que hoy día, ¿no?, se encuentren correlatos todavía de corrupción en pleno siglo XXI, cuando hay un nivel de
tecnología de punta, donde se está mencionando en la conferencia, la presidencia del Consejo de Ministros viene a ser el ente rector del trabajo digital en la administración pública. Entonces, que las licitaciones se liciten por tecnología y que se decidan tecnológicamente a través de programaciones de compras y de adquisiciones tecnológicamente bien predispuestas. Entonces, la tecnología sirve para eso, para una lucha contra la corrupción existente también. Y hay que saber entender que ese es un fenómeno que está ocurriendo no solamente en el Perú, es un fenómeno mundial el tema de la corrupción. Es un fenómeno mundial el narcotráfico, es un fenómeno mundial. Es un fenómeno mundial la tala ilegal, es un fenómeno mundial. Es un fenómeno mundial la minería ilegal, es un fenómeno mundial. ¿Hay formas de controlarlo? Sí existen formas de controlarlo. Es un fenómeno mundial el tema vinculado al ejercicio gubernamental y la corrupción en las adquisiciones. Sí. ¿Hay formas de cómo controlarlo digitalmente a través de procesamientos especiales tecnológicos? Sí. Entonces, ¿dónde está la corrupción? Pensemos, analicemos. Entonces, son desafíos en los cuales los partidos deben de hablar de estas cosas. Los partidos, en vez de tener de encerronas y cuchipandas, deben dedicarse a trabajar estos temas directamente, para que su ejercicio cívico sea evidentemente mucho más transparente y esté vinculado a la propia realidad nacional. He ahí la importancia de la formación de los cuadros políticos. Los cuadros políticos es no para pintarse la cara bonita y aparecer lindo en la foto, es para que se conversa y se discuta estos temas diariamente. Entonces, hay aprendizajes y sus condicionantes. La realidad nacional es antropológica y sociocultural. Como los candidatos, las decisiones por los candidatos en el Perú y en Latinoamérica son antropológicas. ¿Por qué? Porque decide por el hombre. No deciden por el programa, no deciden muchas veces por la ideología. Entonces deciden por el hombre. Eso hay que tratar de amalgamarlo con una posición sociocultural. Entonces hay que analizar la socioculturalidad del Perú que va a elegir próximamente. Va a elegir por un factor hombre, por un factor persona, por un factor de diálogo, de llegada, de discurso, de predisposición a poder argumentar y poder cambiar el pensamiento de la gente, por entregar mejores propuestas. Muy bien, entonces hay que ver qué actitudes y modos de comportamiento, está mal escrito eso, y la idiosincrasia, que también está mal escrita, deben de darse. Y mucho de esto tiene lo que un candidato presidencial decía, tiene un factor telúrico que avanza con los microclimas. Distinto es el tratamiento pensante de un ciudadano loretano, amazonense o de Madre de Dios o de Ucayali o de San Martín, que un sureño de Arequipa, de Cusco, Moquegua, Tacna. Es distinto. El sureño es mucho más pasivo, más tranquilo, más pensante, ¿no? En cambio, el norteño, el de Tumbes, el de Piura, el de Lambayeque, el de La Libertad, es mucho más proactivo, más criollo, mucho más cercano a un nivel de relacionamiento mucho mayor. Y todo el tema sociocultural. Ahora, Lima ya no es de los limeños, se ha venido hoy día al Perú, a Lima, donde Lima ya es la capital provinciana del Perú. Entonces, un tema sociocultural, un tema de microclimas que hay que conocerlo, 85 microclimas distintos existentes en el Perú. Y los microclimas deciden parte de la faceta de la personalidad del ser humano, por si acaso. Los microclimas direccionan parte de lo que es la propia personalidad. Finalmente, ¿cómo debe de darse el aprendizaje y sus condicionantes de la teoría política en los cuadros políticos, en las agrupaciones políticas? Primero hay que revisar los contenidos. Es lo que decíamos, la pedagogía del aprendizaje en ciencia política. Usted tiene que estudiar los contenidos. ¿Qué contenidos voy a brindar yo para que la gente tenga dos componentes fundamentales? Sea un cabal gestor público y sea un operador político. Gestor público y operador político.
son dos condicionantes que van copulativamente unidos. Hoy en día no puede haber un gestor público si no es un operador político. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo ser gestor público si no sé analizar políticamente la realidad en el Perú. Si no conozco y no me embarro las botas caminando por el Perú. Yo no puedo legislar desde mi curul si no conozco las 200 y tantas provincias del Perú. ¿Cómo voy a poder legislar si no puedo legislar yo sin conocer 85 factores microclimáticos distintos con personalidades distintas a nivel del Perú, donde tienen concepciones distintas de desarrollo y su propia idiosincrasia? Entonces tengo que saber analizar el tipo de peruano que tengo en el oriente, en el sur, en el centro del Perú, en Lima metropolitana, que no puedo yo legislar uniformemente para todo el Perú. Son varios Perús dentro del Perú. Entonces, porque muchas veces se les desgracia la vida de determinadas zonas geopolíticas conformantes en el Perú. La plana profesoral. ¿Cómo debe ser esa plana profesoral? ¿Qué grados académicos debe tener esa plana profesoral? Deben ser doctores, deben ser maestros en alguna especialidad, deben ser profesionales formados y forjados en la lucha cotidiana con experiencia en gestión pública. Ese ha debido ser alcalde, ha debido ser regidor, ha debido ser parlamentario el que va a enseñar en la plana profesoral de los partidos políticos. No puede haber un improvisado que sea un profesor en cursos de dinámica, en la cual lo fundamental sea la guía correlativa de sus condicionantes de gesta pública y de operación política. Entonces hay un tema vinculado al tema de la cognición del conocimiento y tema vinculado a la teoría de la enseñanza. Y es la única manera como la democracia se va a fortalecer a sí misma. Cómo y de qué forma la democracia se va a institucionalizar y cómo vamos a rescatar el principio de credibilidad de la democracia. No se está creyendo en la democracia porque no hay un comportamiento adecuado de formación política. Entonces, la única manera y el único camino que me va a ayudar para un nivel de fortalecimiento mayor va a ser contribuir al nivel de formación personal y colectiva de los líderes y los cuadros políticos, cuando evidentemente tenga esa enseñanza una perspectiva pedagógica, con cuadros políticos, con planas profesorales, expertos en gesta pública, con analistas políticos, y que sepan indudablemente tentar a un nivel de superación ideológica, programática, filosófica, doctrinaria y de gesta pública en los partidos políticos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pablo Cazorla, por su participación. Nos quedamos un poco preocupados también por este análisis en el tema de la educación o la perspectiva de la educación en la vida partidaria, ya que nos falta mucho por avanzar. Tenemos cantidad de partidos políticos, supuestamente agrupaciones políticas en gran volumen, pero no tenemos partidos con estas estructuras que deberían haber, con el tema de la educación como usted lo ha planteado, con el tema de los cuadros políticos tan importantes en la población. De repente podría ser la causa del debilitamiento de los partidos políticos, de ese desazón que tienen algunas personas de no confiar en la política, de decir es lo mismo, es lo mismo. Sí, la debilidad de los partidos es producto también del quehacer histórico político de los últimos 30 años en el Perú. En primer lugar, recordemos cómo fue el golpe de Estado del 5 de abril de 1992, la ruptura de la continuidad de los partidos de ese entonces hasta aproximadamente el año 2000, donde hay una suerte de reavivamiento de la democracia institucionalizada. Del 2000 al 2026, hasta el 2016 hemos tenido una subida de alto de la formación de los partidos. Pero a partir de 2016, con 7, 8 presidentes de la República, indudablemente, y con un nivel no calificado de representación parlamentaria
y quebrada la representación parlamentaria por 10, 12 agrupaciones políticas, no hay mucho pan que rebanar allí. De manera que hay que insistir en que los partidos que sean acreditados para estas elecciones y que ingresen a la etapa preelectoral, postelectoral y a la misma victoria de los componentes de los cuadros políticos en el Parlamento y en el Ejecutivo, deben de continuar con la formación política, porque es el único mecanismo cómo va a defenderse la democracia. Si la democracia en el mundo está siendo capturada muchas veces por veleidades políticas que se dan de crecimiento de la noche a la mañana, con grave ruptura de la institucionalidad democrática, es por falta de escuela pública, de escuela política. Y dentro de la escuela política, adecuada formación, no adecuada formación en gesta pública y de análisis político. Habla usted de la continuidad, ¿sí? No comenzar de cero, sino continuar, fortalecer. Exactamente. Pero también contradictoriamente los medios de comunicación que debían ayudar a estos temas, a veces están en contra de estos temas porque usted habla mucho de civismo, de valores, de ética, y una de las medidas importantes que ha tenido el presidente José Geí es el tema de los domingos y lunes en todas las instituciones, cantar el himno nacional, fortalecer este tema. Y yo escuchaba a algunos comunicadores, pseudocomunicadores, que criticaban este tema y decían que si esto va a ayudar a bajar la inseguridad ciudadana. O sea, me causó risa esos comentarios y de alguna manera no se entiende ese trabajo que tenemos que hacer en conjunto, que no se va a resolver en este gobierno ni en el otro, sino es un tema de continuidad, de fortalecimiento de estos temas que usted está comentando. Mire, yo con mucho respeto al sector del periodismo, yo he sido periodista muchos años en mi vida, he sido periodista radial. Lo que pasa es que se ha desvirtuado también el periodismo por las redes sociales, hay de todo. Hay de todo y en ese todo que hay, por ejemplo, yo escucho pasmado las preguntas que les hacen a los ministros o a los parlamentarios, a algunos reporteros acreditados, ¿no? O sea, no tienen cultura cívica, no tienen cultura ni lectura de naturaleza política, o sea, no hacen un seguimiento real a lo que está aconteciendo entre los poderes públicos. Y esto no suma, porque entonces, no es suma como que uno se golpea. Porque ayudan a golpearse más y a acrecentar la crisis de coyunturas. No estamos pensando con un mensaje largo, ¿no? Estamos pensando con un mensaje corto. ¿Y cómo podemos corregir, doctor, finalmente este tema? Porque hablamos de lo malo todo, pero ¿cómo corregirlo? ¿De quién sería la obligación, fuera de nosotros mismos los peruanos, del mismo gobierno, del Congreso? No puede haber control para el tema de prensa. Lo que puede haber es un nivel de No, hablaba no tanto de prensa, sino del tema del civismo, de estos cambios que tienen que haber en los partidos políticos. ¿Cómo cambiar esto? Los partidos deben de estar obligados a la formación de sus cuadros, pero contribuyendo con esto el nivel de financiamiento de los partidos para la formación de las escuelas. No está en contra de usted de este tema. Yo varias veces he pedido a los partidos es de que presenten proyectos e iniciativas de ley para cambiar dos leyes. Una de ellas es la del financiamiento, la de los partidos políticos, y otra la del financiamiento de los partidos. En el caso de los partidos, la obligatoriedad de la creación de la escuela política. Y en el caso del financiamiento, que ese financiamiento vaya evidentemente al nivel formativo de las escuelas. Por eso hablamos de cuadros profesorales, de revisión de currículas educativas, de participación incluso a nivel de la SUNEDU, incluyendo dentro de la propia ley para un cualificado marco de los sílabos de las currículas educativas. Entonces, de allí van a salir las nuevas canteras políticas. Es un proceso largo, evidentemente, es un proceso de cognición y de construcción ideológica, educativa y pedagógica, el tema de la propia ley, de los partidos políticos, en la obligatoriedad de la formación de cuadros a través de la escuela política. Bueno, nos quedamos con esa perspectiva, ese camino que se está dando, porque todo no es malo, hay que analizar, se ha avanzado mucho en este tema de las capacitaciones. Antes ni se mencionaba este tema, ahora hay el intento, pero como usted dice hay que fortalecer. Y qué bien que vamos a clausurar estas capacitaciones, doctor, con ese mensaje de positivismo, porque siempre lo he dicho, todo no está malo en el Perú. De repente la percepción es así,
pero hay que poner también de nuestra parte y tener el optimismo que necesitamos los peruanos. Por eso cabe el mensaje en estos momentos. ¿Y cómo es la coincidencia? Usted va a clausurar estas capacitaciones del 2025 con el mensaje de educación, de valores, de ética, que es lo que a lo largo del año hemos buscado el partido Somos Perú y Central Mediática. Cantidad de reuniones con la presidenta también del partido, con los integrantes de Somos Perú, buscando estos objetivos que creo haber cumplido. Es un año cumplido de mucho trabajo, de mucha participación de militantes y de público en general, porque lo valioso de este tema, doctor, como siempre le he comentado, de que el partido lo hace abiertamente. Acá no es un Zoom ni son los militantes, que el carnet no, es para todos los peruanos y es una manera de integrarnos en el tema de la educación y del conocimiento. Por eso yo nuevamente lo felicito por esta charla y felicito a Central Mediática. Es el momento de las felicitaciones, los saludos al Partido Democrático Somos Perú, ya que estamos concluyendo este 2025 en estas capacitaciones. Agradecer nuevamente a todo el personal de Central Mediática, cantidad de personas que están siempre preocupados por estos temas, al Partido Democrático Somos Perú, las facilidades que hemos tenido siempre por parte de la presidenta del partido para cumplir con este objetivo que lo estamos logrando. A pocas horas, a pocos días de concluir el 2025, la satisfacción es total al 100%. Entonces, doctor, me acompaña para dar la clausura final, ¿sí? La cámara 1 estamos viendo, para clausurar este full day del 2025, del mes de diciembre, pero con eso concluimos todo el año. Que tengan ustedes una feliz Navidad, siempre en unión de la familia, que si tienen la familia que todos deseamos, aproveche, darle un abrazo a su familia. Muchos no la tenemos, estamos alejados de nuestros seres queridos, y que el 2026 sea un año de prosperidad, que nuestro país pueda cumplir todas estas metas que estamos proponiendo nosotros acá y muchas instituciones. Siempre los deseos son buenos para todos los peruanos y ya acabo muchachos, están desesperados todos a celebrar la Navidad acá en Central Mediática, pero las palabras son importantes decirlas, ya que yo represento a un equipo grande de personas que han estado detrás de todo este trabajo, gente que no los voy a mencionar porque se seguía mucho tiempo, pero agradecer a todos. Yo soy la cara, la imagen, pero no estoy solo. Yasmín Malaver es una también de las personas. Yasmín, no sé si hay alguna pregunta. Sí, Ricardo, queríamos cerrar la capacitación también dando una pregunta del programa virtual que nos ha acompañado durante todos estos años de diferentes partes del Perú. Entonces, darle la oportunidad que le hagan una pregunta al doctor y con esto también culminar la constancia que han tenido ellos durante todos estos meses de estar participando a través del programa virtual, de estar respondiendo, de estar interactuando y estar atentos a las exposiciones. Vamos a dar la pregunta de Harold Campos, de Cajamarca. Bueno, entre todas las demás se van a hacer luego al ponente en la entrevista. Él pregunta qué recomendación daría a los partidos políticos para recuperar su rol como verdaderas escuelas de liderazgo democrático. Sí, las agrupaciones políticas se van a oxigenar por dos factores fundamentales. Primero, el nivel de participación de los jóvenes. Es muy importante cada vez más el nivel de acrecentamiento participativo de los jóvenes. Hoy día en estas elecciones se calculan aproximadamente 2,5 millones de nuevos electores jóvenes. Entonces hay gran responsabilidad de los partidos políticos en trabajar directamente con ellos y existir un nivel de acercamiento conforme a la modernidad de su propio pensamiento, a la coyuntura de sus propias pasiones juveniles, donde una de ellas debe ser la pasión política, el rescate de los partidos políticos para llegar con autonomía plena al poder y un nivel de decisión participativa de la gente. Muchas gracias, doctor, muchas gracias, Yasmín. Damos por clausurado también la participación de las redes sociales, gracias a todas las personas que se han conectado a lo largo del año, como lo dijo Yasmín, a las personas que nos escriben, a los grupos de redes sociales que estamos en todas las redes sociales de Somos Perú, agradecerles su participación. Y me voy a la cámara 1, agradecer también como repito, a todo Central Mediática y Somos Perú. No hay más que decir, damos por concluido, doctor, las capacitaciones
del 2025 y esperando volver a verlos el próximo año. En unos días nomás nos volvemos a ver. Se va a entregar los certificados a todos los participantes y aprovecho, doctor, en este momento de saludo, de felicitación, en reconocer también a un destacado profesional, un profesional a carta cabal. Lo he conocido, no puedo decir hace muchos años, pocos años, pero esos pocos años me da un resumen de reconocer su trabajo en distintos aspectos, porque usted también ha sido funcionario público, alcalde del Cusco, municipalista, catedrático, abogado y involucrado en muchos temas de la actualidad de la gestión pública. Por eso yo reconozco el día de hoy en usted a todos los expositores que han pasado a lo largo del año, agradecerle y espero tenerlo el próximo 2026 para seguir con esta misión de seguir compartiendo conocimiento, como es el eslogan que hemos creado hace pocas horas. Muchas gracias, doctor. Perfecto. Felicitaciones, muchas gracias. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Ahí está el certificado al doctor Álvaro López Cazorla. Y nos vamos, ahora sí, mucho hemos hablado, nos vamos. Únicamente decirles, a todos que traten de estar bien. Complicado en estos días, en estas situaciones, pero el mejor consejo es, como le dije al principio de estas capacitaciones, un poco reírse de todo, ¿sí? Porque la vida continúa y hay que ser fuerte porque vienen momentos difíciles, momentos complicados, pero hay que tener la fe de que siempre hay una solución al fondo del camino. Y con ese mensaje me voy, que tengan feliz Navidad, feliz Año Nuevo, a toda la familia somista, Patricia Lee, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y a todos los que nos ven, que tengan una excelente Navidad. Por nuestra parte, hasta Dios mediante. Buenas noches, gracias a todos. Muy bien.